Sean todos bienvenidos una semana más aquí a su podcast de Magic Nexus Historias. El día de hoy les comentaremos un poco de la historia de Teferi, Planeswalker del plano de Dominaria. Comenzamos. Teferi es nativo del plano de Dominaria, en el país de Zhalfir, de la raza de los humanos. Es un ser antiguo que ha visto muchas cosas, es filósofo y científico, evita la violencia e intenta lidiar con la oposición a través del control de sus enemigos y la eventual eliminación de su base de poder. Es cronarca, además de un mago que puede manipular el flujo del tiempo. Durante sus años en la academia, Teferi conoce a sus mejores amigos, que son Khan, Jhoira, Urza y Varian, pero en esos mismos años se dio la invasión de los Phyrexianos al plano de Dominaria, donde Teferi y Jhoira murieron. Urza envió a Khan atrás en el tiempo para prevenir el ataque. El golem tuvo éxito, pero la máquina del tiempo se recalentó, provocando una explosión masiva que mató a muchos y perturbó por completo la corriente temporal del plano. Teferi sobrevivió, pero estuvo atrapado en una burbuja de tiempo durante muchos años. Después de que Khan, Vari y Urza regresaron y reconstruyeron la academia, Jhoira entró en coma. Cuando se despertó 10 años después, había descubierto una forma de liberar a Teferi. Ella construyó una máquina que usaba el agua de Tolaria, que no fue afectada tan drásticamente por las anomalías del tiempo como el material orgánico, para crear un portal entre la zona horaria normal y la burbuja de Teferi. Era solo un prototipo, pero los cuerpos resistentes de Khan y Urza podían pasar y sacar a Teferi. Durante un tiempo él se sintió deprimido y fuera de sincronía con el mundo, porque todos los que había conocido habían muerto durante la explosión o habían envejecido 20 años mientras él estaba en estasis, pero con un poco de ayuda de Khan y Jhoira volvió a sus trucos habituales poco tiempo después. Algunos años después, Urza le dijo a un Teferi más maduro que debería acompañar a Jhoira a su tierra natal de Shift, donde los dos trabajaron en el Tran Mana Rig, que podía producir las piedras de poder necesarias para alimentar los artefactos que Urza construyó para la lucha contra los Phyrexianos. Aunque siempre había una diferencia de edad entre ellos, que solo se había vuelto más pronunciada mientras estaba atrapado en la burbuja del tiempo, se desarrollaron algunos sentimientos románticos entre Teferi y Jhoira. De todos modos, el tiempo tenía poco significado para los estudiantes de Tolaria. Durante un tiempo, Teferi se mantuvo estrechamente involucrado en la cruzada de Urza contra Phyrexia, ayudando en la batalla contra Kith'ric y la batalla por el reino de Cera, pero después de un tiempo se convirtió en un mago real de su tierra natal, Zhalfir, convirtiéndose en un protector de la región. Se desconoce qué sucedió con su relación con Jhoira. Durante este tiempo se hizo amigo de la solitaria Yorael, pero esto nunca se convirtió en más que amistad, y no trató de persuadirla para que regresara cuando abandonó la civilización para vivir en la jungla profunda. A medida que su poder e influencia crecieron, lo usó para realizar experimentos arriesgados y relacionados con la magia del tiempo, hasta que uno de ellos salió terriblemente mal. Pero en lugar del desastre, algo más golpeó en su lugar. Algo dentro de él se activó, se encendió una chispa. Teferi se había convertido en Planeswalker, sintió la necesidad de vagar por los planos, creó la estructura del gremio de Zhalfir para ayudar al país en su ausencia. Así nacieron el gremio cívico, el gremio de moderadores, el gremio de las sombras, el gremio de Ameros y el gremio de Granger. Sin embargo, cuando regresó, Teferi encontró el continente al borde de la guerra. Southern Zhalfir se había separado y formado la teocracia de Ephémere, porque las iglesias no estaban de acuerdo con el hecho de que Teferi había dejado el control de los muertos en manos del gremio de las sombras. Cuando
Fenrir encontró oro en las montañas. El país norteño de Sud-Ata invadió parte de Salfir y expulsó a los enanos de sus hogares en las montañas. Cuando los enanos ayudaron a Fenrir a recolectar el oro, aumentando su eficiencia en gran medida, Salfir se sintió defraudado con su porción legítima de oro. Teferi lo localizó y enseñó a una chica capaz de ascendencia real. Después de que Teferi la coronó como reina, Jormungand trajo la paz a la nación, pero no logró unificarla. Cansado de las pequeñas disputas de su pueblo, Teferi se fue con un grupo de consejeros, sabios, artífices y hechiceros de confianza. Navegaron hacia un reino oculto en las islas Chasa, donde Teferi quería manipular el tiempo para que fuera más fácil convocar criaturas. Los experimentos tuvieron un éxito limitado, pero después de años de prueba y error, Teferi se dio cuenta de que el proceso era inherentemente inestable. Para entonces, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los primeros experimentos de Teferi habían sido torpes y habían dañado el equilibrio temporal. Teferi intentó corregir los problemas desatando una ráfaga de maná para reparar el agujero temporal. Aunque había anticipado el peligro, no anticipó los resultados de su cura. El maná desatado se quemó en todas las plantas, animales y edificios de la isla. Instantáneamente todo excepto la roca desnuda de la isla desapareció. Después de varios años, Teferi regresó a la isla. Durante mucho tiempo su gente no se dio cuenta de que había pasado algún tiempo, pero cuando uno de los dragones de Yorael atacó la isla, comenzaron a darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Teferi investigó un poco y descubrió que habían estado ausentes del tiempo durante bastante tiempo y que su cura para la línea del tiempo había provocado indirectamente una guerra en el continente. La oleada de energía había atraído a 3 poderosos magos. El primero fue Mangara, un sabio de Corondor, versado en política y atraído por la curiosidad. El segundo era el viejo amigo de Teferi, Yorael, que venía a ver qué le pasaba a su amigo. El último fue Kaerbek de Urbor, quien se preguntaba si podía usar el poder para su propio beneficio. Después de darse cuenta de que no había nada en la isla más que roca desnuda, los 3 se trasladaron al continente para monitorearla desde un lugar más cómodo. Mangara se involucró en la política local y con su brillante diplomacia resolvió las luchas entre los países y logró colocarse en la posición de gobernante absoluto. Un celoso Kaerbek manipuló al xenófobo Yorael para que se uniera a su lado, y los dos habían amasado un ejército. Después de encarcelar a Mangara en una prisión de Amber, declararon la guerra a las 3 naciones. Incapaz de interferir directamente con la guerra debido a su necesidad de monitorear y reconstruir la línea del tiempo, Teferi ayudó a los defensores con visiones y a veces ayudó a potenciar sus hechizos. Sin embargo, durante el resto de la guerra permaneció al margen. Aún así, se sentía tremendamente culpable por su papel en la causa del conflicto. Después de que Yorael había desertado a los defensores y Kaerbek había sido derrotado, Teferi permaneció recluido en las islas de Chasa y dejó de manipular el tiempo. Teferi apareció más tarde durante la guerra de los Planewalkers en Corondor para salvar a Daria de una prisión de Amber. Poco antes de la invasión de Pirexia, Keled atacó a Yamura. Por razones desconocidas, Teferi se mantuvo al margen de la guerra hasta el último momento en que derrotó a los Keldon. Hicieron que Teferi se diera cuenta de que ya no quería ser parte de los planes de Ursa para luchar contra Pirexia y comenzó a idear una alternativa. Cuando comenzó la invasión y se abrió un portal en el cielo sobre Salfir, Teferi convenció a Ursa de que se uniera a él para teletransportarse dentro y fuera de los portales con él. Sobrecargándolos, Teferi le dijo a su antiguo y tutor que tenía un plan para usar la energía resultante, pero cuando Ursa descubrió
cuál era ese plan, no estaba contento con él. Teferi lo tejió en un gigantesco hechizo de fase que eliminó el noroeste de Yamura y la parte de Chief en la que Yoira se quedó de la corriente del tiempo para salvarlos de los horrendos ataques de los Pyrexianos. Ursa, furioso, ordenó a Teferi que se detuviera, ya que esta acción eliminaría a muchos aliados poderosos de la corriente del tiempo, pero ya era demasiado tarde. 100 años después, la diosa Carona buscaba seres como ella. Mientras lo hacía, tiró a Teferi de regreso a la corriente del tiempo. Aunque no pudo ayudarla, pudo ver a Dominaria nuevamente y se dio cuenta de que los Pyrexianos habían sido derrotados. Se fue y pensando si era hora de traer de regreso las tierras eliminadas. 300 años después del apocalipsis, Teferi y Yoira regresaron a Dominaria en un esfuerzo por devolver a Zhalfir y Chief a salvo a su plano de origen. Teferi estaba aterrorizado al descubrir que Dominaria estaba casi completamente desprovista de maná. Después de consultar a Freyalis, Teferi se sorprendió al saber que, según los informes, lo habían visto hablando con Carona hace casi 200 años. Al parecer, Teferi no tenía conocimiento de la reunión, lo que arrojó dudas sobre si la reunión tuvo lugar o no. Teferi se alió con Radha, una semielfa de Keldon, y Venser, un artífice de Urbor, en un esfuerzo por cerrar permanentemente las distorsiones del tiempo que se habían acumulado en varios lugares claves de Dominaria. Después de perder una batalla contra Nicod Bolas, Teferi renunció a sus poderes como Planewalker para sellar la brecha temporal sobre Shiv, restaurando el continente a su forma legítima. La grieta de Zhalfirin sufrió un destino diferente. Jeska, manipulada por Lesrak, usó a Radha como lente de maná, cerrando con fuerza la grieta de Zhalfirin. Sin una sincronización precisa, las tierras escalonadas de Zhalfir aparentemente se perdieron para siempre, aunque Teferi dijo que probablemente podrían salvarlas si todavía era un Planewalker. Mientras intentaba encontrar un nuevo propósito para su vida, Teferi conoció a la conductora de caravanas Suira. Tenía un ingenio tan agudo como el cristal Tarurun y el doble del letal si optaba por voltearlo contra ti. Cuando la conoció, pensó que era un asesino por eliminar a Zhalfir. Una vez que la convenció de que no mataba gente casualmente, se llevaron muy bien. Teferi decidió viajar con la caravana durante una semana, y esa semana se convirtió en un mes, y ese mes fue el mes más feliz de toda su vida. Se casaron poco después de eso y tuvieron muchos años simples y felices juntos. Dejaron la caravana y se establecieron el tiempo suficiente para tener a su hija Niambi. Sin embargo, el corazón de su vida pertenecía a la carretera, sobre todo, y regresó a la caravana cuando Niambi era muy joven. Visitó tan a menudo como pudo, pero Teferi fue quien crió a su hija. 60 años después de la reparación, Niambi es un adulto y su vida ha fallecido de vejez. En este momento, Teferi descubre que su amigo Ursa ha dejado una serie de dispositivos y artefactos mágicos que podrían ser de ayuda para reparar la brecha temporal de Zhalfirin. Con la ayuda de su hija, el equipo de Waterlight y la Gatewatch recupera uno de estos artefactos, un delicado orbe de cristal oscuro ubicado en una jaula de enredaderas plateadas de un monumento en el desierto de Tiban. Después de esto, se une a la tripulación de Yoira para luchar contra Besenloc. Sin que Teferi lo supiera, Yoira llevaba un amuleto alrededor de su cuello que contenía una pequeña Power Stone que contenía la chispa de Planewalker de Teferi. Ella misma ha hecho esta piedra entrar en Manar Ridge. Después que aparecieron inesperadamente otros Planewalker, Yoira finalmente encontró el momento adecuado para entregárselo a Teferi. Después de volver a convertirse en Planewalker, se unió a la Gatewatch para luchar en contra de Nicod Bolas.
Teferi viajó con la Gate West a Ravnica para la confrontación final con Nicol Bolas e inmediatamente quedó atrapado allí debido al uso del Sol Inmortal junto a muchos otros Planewalker y Ravnicanos. Luchó contra los Eternos de la Horda del Terror de Nicol Bolas. Al comienzo del conflicto, Teferi ralentizó el tiempo alrededor del puente planar, lo que retrasó enormemente el avance del ejército del dragón. También usó sus habilidades de manipulación del tiempo para salvar a muchos Planewalker y Ravnicanos de los Eternos. Según Jace, pudo haber salvado más vidas que nadie ese día. Durante la invasión, los Planewalkers atrapados se reunieron con los líderes de Ravnica para elaborar estrategias. Por recomendación de Jace, decidieron dividirse en equipos para centrarse en tareas específicas. Jace, Haya, Teferi y Vivian fueron asignados para asesinar a Liliana. Cuando la encontraron, Teferi distorsionó el tiempo a su alrededor, disminuyendo su capacidad para reaccionar, defenderse o contraatacar a sus atacantes. Esto y permitió que Haya y Vivian la hirieran gravemente con fuego y flechas y espíritus animales. Aunque los espíritus de Onake en el velo de cadenas de Liliana la protegían, no obstante casi lo lograron, pero Nicol Bolas intervino y salvó a Liliana al destruir los edificios en los que estaban parados. Afortunadamente, Teferi se salvó a sí mismo y a los otros 3 Planewalkers al frenar sus caídas. Teferi sobrevivió a la batalla y estuvo presente durante la celebración de los Planewalker que siguió. Teferi participó en el servicio conmemorativo de Gideon en Teros. Luego, Teferi recibió a Khan y a Yanni en la casa de su hija Niambi en Femeref, en Dominaria. Allí idearon estrategias sobre cómo ayudar a Khan en sus planes para ayudar a la resistencia en Miran. Esta ha sido la historia del Planewalker Teferi, Planewalker inicialmente azul y que con el tiempo logró aprender el poder del mana blanco. Con esto terminamos el programa de esta semana dedicado a este Planewalker. Los esperamos la próxima semana con una nueva historia de Magic the Gathering. Que tengan una muy feliz noche.